División de poderes. Según Montesquieu, los tres poderes clásicos del Estado son el legislativo, que discute y elabora y aprueba las leyes; el ejecutivo, el gobierno, que es el que hace cumplir las leyes y el que dirige la política del Estado y toma las decisiones y aplica las leyes; y por último el poder judicial, que está compuesto por los jueces y que está encargado de velar por el cumplimiento de las leyes. En ese sentido, diríamos que el gran mérito corresponde al barón de Montesquieu, que nació en 1689 en Francia y murió en 1755, que era un jurista y filósofo francés. Trabajó con los enciclopedistas y también colaboró en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Montesquieu es conocido fundamentalmente por su gran obra El espíritu de las leyes, del año 1748, obra clásica ya en la que trabajó durante 20 años y en la que sentó las bases de la división de poderes, vigente en la actualidad en sus fundamentos. Parece algo contradictorio hablar de guerras justas, porque las guerras por definición siempre son injustas, en principio. Pero se puede calificar de guerra justa aquella que responde a una agresión militar de otro país sobre otro Estado y que pues realmente los Estados tienen que reaccionar para defenderse, para defender a sus ciudadanos, defender su estilo de vida, defender su territorio, etc. Por ejemplo, ejemplos de guerras justas fue la Segunda Guerra Mundial, que fue provocada por Hitler y por el nazismo, y lógicamente los países agredidos ejercieron su derecho a la resistencia, y al final, con la ayuda de los aliados, de los norteamericanos, se consiguió poner fin a esa terrible guerra y a esa dominación por parte de los nazis. También en ese aspecto colaboró la Unión Soviética. En ese aspecto, pues hay algunas guerras que podemos considerar justas, aunque, por supuesto, no tendría que haber nunca ninguna guerra en el mundo. La objeción de conciencia es un derecho que tienen las personas para, por motivos éticos, políticos o religiosos, generalmente, o psicológicos, también no realizar alguna actividad, como por ejemplo el servicio militar, cuando existía en España, y ese servicio militar se sustituía por tareas de alfabetización, tareas sanitarias, de ayuda, asistencia social, trabajos para la comunidad, etcétera, etcétera. Es algo que hay que entender. Por ejemplo, puede haber personas que no quieran desarrollar el servicio militar obligatorio cuando existía en España, y eso era debido a que eran pacifistas, por ejemplo, no querían portar armas. De hecho, hay muchas películas en que sale este tema y que pues explican de una manera muy clara lo que supone la objeción de conciencia, que es un derecho de las personas. En ese aspecto, pues hay que entender este tipo de planteamientos porque responden a la libertad individual y están de acuerdo con los derechos de la persona, los derechos humanos, en definitiva, los derechos individuales. La revolución o las revoluciones surgen para cambiar las formas de vida social, de vida política existentes en un país, por ejemplo, o en distintos países, y el ejemplo paradigmático de esto que acabo de señalar es la Revolución Francesa del año 1789, que tenía como lema libertad, igualdad y fraternidad de todos los ciudadanos, de todas las personas, frente al antiguo régimen del despotismo ilustrado que pues estaba, diríamos, siendo desarrollado por los reyes, pues Luis XV, Luis XVI, etcétera, en Francia, que suponía un poder excesivo para la nobleza, para el rey, etcétera. Pues con este nuevo planteamiento de los derechos de los ciudadanos se plantea que tiene que haber pues sistemas democráticos de gobierno, tiene que haber igualdad de derechos, y se intenta suprimir esta división en clases estamentales propia del antiguo régimen. Esto es un planteamiento pues muy positivo, novedoso, indudablemente. La globalización es un fenómeno económico, político, social, cultural, que está asociado a estrategias de poder político. Especialmente se identifica con las estrategias de Estados Unidos, pero realmente es un proceso económico que hace que pues, muchos países del mundo tengan similares formas de vida, de conducta, de modas, etcétera. Y en ese sentido también pues, hay una uniformización de las costumbres de las personas. Esto hasta cierto punto no es bueno, porque tendría que haber más diversidad, y es verdad que también se están perdiendo ciertas tradiciones por causa de la globalización, pero también hay ventajas de la misma, como por ejemplo es la intercomunicación, la interconexión de muchas personas en distintas partes del mundo. En ese sentido hay beneficios, ventajas y desventajas. Lo que hay que hacer es aprovechar las ventajas y también procurar
reducir las desventajas o eliminarlas.